Ahora vamos a... La nomenclatura es como una base que no es biológica, es como una suerte de reglas para seguir dar nombres. Pero vamos a ver la clasificación y el método científico. Esto es muy importante. Para mí es lo más importante, estos pequeños 5 minutos son los más importantes para entender la sistemática. La sistemática cuando está devaluada, cuando la quieren devaluar, dicen, no, pero los sistemáticos lo único que hacen es describir. No, nosotros somos los que hacemos experimentos, somos los únicos que hacemos las cosas bien. Y es muy común eso, es decir, el sistemático no es argentino, es de todo el mundo, es como una idea de que el sistemático es alguien que hace algo que puede hacer cualquiera. Y le podría traer revistas que dicen eso, revistas del año pasado, que dicen, bueno, la sistemática la puede hacer cualquier persona que se quiera hacerlo, es como coleccionar estampillas. Van a ver que no, porque si nosotros, por ejemplo, si yo tuviera que clasificarlos a ustedes, si tuviera que hacer una clasificación, la sistemática en última instancia es clasificar. Si yo tuviera que clasificarlos a ustedes, podría clasificarlos varones y mujeres. Podría clasificarlos por las provincias que vienen. Podría clasificarlos por el color de los ojos. Podría clasificarlos por el color de la ropa. Cada grupo de objetos tiene infinitas clasificaciones posibles. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál sería el objetivo de una clasificación de los seres vivos? Obviamente, si uno quiere estar dentro del método científico, esa clasificación tiene que ser una clasificación predictiva. Porque de las que ustedes estoy haciendo, que son todas clasificaciones posibles, yo preguntaría, y eso sería una buena pregunta para los alumnos, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor clasificación de todos ustedes? Y la mejor clasificación de todos ustedes nunca la podría encontrar si no tengo un objetivo. Es decir, dígame para qué la quiere clasificación. Si usted la quiere para hoy distribuir los pasajes de dónde vienen, es obvio que la mejor clasificación es de la cuestión geográfica. Si es para distribuir que tengo que hacer habitaciones separadas en el hotel y cuáles son varones y cuáles son mujeres, digamos. O sea que lo primero que tengo que saber cuando quiero hacer una clasificación, cuál es la mejor, y quiero contestar cuál es la mejor, es saber cuál es el objetivo. El objetivo de la ciencia es tener clasificaciones predictivas. ¿Y qué significa predictivas? Clasificaciones que contengan las leyes científicas. ¿Y eso en qué se basa? Por ejemplo, uno ve que se ha hecho mucho trabajo, supónganse, en la Drosophila melanogaster, una especie con muchísimo experimento genético. Yo creo que toda la genética moderna está basada en la Drosophila melanogaster. ¿Cuál es la clave de la clasificación? Es que aquella persona que describió la Drosophila melanogaster y hizo la hipótesis de que esa especie existía en la naturaleza, en realidad le dio la herramienta a todos los que iban a hacer experimentación sobre Drosophila. ¿Por qué? Todas las experimentaciones no son sobre todos los individuos que forman Drosophila melanogaster en el tiempo incluso y hacia el futuro, sino es en 2 o 3. Y después, utilizando la predictibilidad de lo que hizo el señor que describió Drosophila melanogaster, asumen que eso sucede en todos los organismos que se llaman Drosophila melanogaster. O sea, la manera de hacer la mejor clasificación científica es aquella que sea más predictiva y es lo que todo el mundo usa como referencia después. Por eso ustedes nunca van a encontrar un trabajo que sea la respiración y que hable sobre respiración. Va a decir, este experimento de respiración lo hicimos en tal organismo. Y no revisó todos los individuos, revisó algunos, el resto usó el concepto. Por eso, si tuviéramos que hacer una definición, es que el objetivo de la clasificación biológica es el conocimiento, no de tal o cual organismo en particular, sino de las leyes generales que los rigen y de las relaciones causales existentes entre ellos. De allí que una clasificación biológica será mejor que otra en la medida que sugiera más leyes científicas y contribuya mejor a la formulación de hipótesis explicativas. Una buena clasificación biológica es fecunda como principio organizador de nuestro conocimiento. Es decir, ahí está la importancia de la clasificación y de la sistemática. Todo lo que se hace en biología tiene una estructura de base que es la clasificación. Y si una clasificación está mal hecha, lleva al error a aquel que está experimentando utilizando esa idea. Lo que a veces veo como injusticia es que mucha gente que trabaja en otras áreas de la biología no le da importancia a la sistemática, la considera filatelia, pero al mismo tiempo está utilizándola todo el tiempo como hipótesis de lo que hace. Ahí está la clave. La clasificación biológica es una hipótesis sobre el orden natural. Es decir,
¿Qué es lo que existe en la naturaleza? Es una hipótesis. Ahora, ¿por qué? Si ustedes le dieran a decir cuál es la mejor clasificación de los seres vivos, si les preguntan, y es una buena pregunta para los alumnos también, ¿cuál es la mejor clasificación de los seres vivos? Ustedes van a poder decir, bueno, yo las plantas las puedo clasificar en arbustos y árboles. Y no es mala, pero ¿es explicativa? No va a ser explicativa, porque dentro de árboles voy a tener cosas muy diferentes que tienen la forma de un árbol, pero que tienen muy poco en común. Lo que es evidente que le va a ser la mejor clasificación es aquella que es más predictiva, que contenga al sistema generativo de lo que voy a clasificar. ¿Y cuál es el sistema generativo? Es la filogenia. O sea, la filogenia, que está basada en las relaciones de parentesco, es el sistema generativo, lo que generó lo que estoy mirando. Si eso que generó, obviamente es lo que debe contener más leyes científicas, porque los parentescos obviamente son mucho mejor que usar árboles o arbustos como agrupamientos. Entonces, de ahí viene que podemos dividir las jerarquías en dos maneras de trabajar. La especie, que se basa generalmente en las relaciones genéticas entre los organismos que aparecen a través del fenómeno de la reproducción y que juegan un papel fundamental en la delimitación de las especies. Y arriba del nivel de especie, las relaciones de parentesco entre las especies como resultado del fenómeno de la evolución que juegan un papel fundamental en el agrupamiento de especies o en las clasificaciones jerárquicas. O sea, ¿cómo se trabaja? Se trabaja definiendo la especie, generalmente utilizando la idea de la interfertilidad. Vamos a ver, digamos, no vamos a ver, les voy a decir que hay mucha discusión acerca de si es la mejor manera de definir la unidad de la especie, pero es la manera de trabajar. Y de arriba, por encima del nivel de especie, vamos a la filogenia, vamos al árbol filogenético de los organismos y vamos a tratar de hacer clasificaciones jerárquicas que de alguna manera estén en este orden, estén dando los distintos niveles del árbol filogenético. La pregunta, vuelta al alumno, es: ¿ustedes creen que la naturaleza tiene una estructura jerárquica? Cosa que uno podría discutir. Por ahí no, digamos, se ha probado en algunos casos que hay transmisión genética desde un organismo a otro. La idea, por ejemplo, que las células contienen, los organelas de las células son microorganismos que se pusieron en forma simbionte dentro de la célula. O sea, si eso fuera cierto, que es cierto en parte en algunas cuestiones inferiores, genera un problema para el resultado de órdenes jerárquicos de este tipo o las representaciones que después vamos a ver. Pero bueno, eso sería para preguntar al alumno. El concepto de especie es un concepto que se usa siempre, el de interfertilidad y de aislamiento reproductivo, pero cuando uno va a la realidad en general ve que eso no es lo que la gente normalmente hace por similitudes, digamos. Pero esas similitudes, los científicos siempre dicen, es un reflejo del aislamiento reproductivo. O sea, la delimitación de las especies está basada en las relaciones genéticas, utiliza el concepto biológico de especie, que las define por la interfertilidad de sus miembros y el aislamiento reproductivo respecto al resto de la biodiversidad. Este concepto, aunque aceptado por la mayoría de los biólogos, no está exento de limitaciones. Les puse un material en el CD que van a encontrar de esto. Un tema interesante para discutir con el alumno es si las especies existen en la naturaleza o no. Lo que parece una tontera trivial, pero es esta. Nosotros, las discontinuidades que vemos en la naturaleza nos permiten hacer las clasificaciones. Es decir, encontramos que entre distintos organismos hay discontinuidades. Esas discontinuidades, que a su vez son los aislamientos reproductivos, incluso discontinuidades mayores entre los distintos grupos. Si esas discontinuidades son, uno arbitrariamente le puede dar los niveles de género, familia, pero si la especie que tiene un funcionamiento en la naturaleza, es decir, si el hombre no existiera y no clasificara, las especies funcionan en la naturaleza, existen como tales, tienen un funcionamiento como el individuo, es decir, son individuos, si quieren ponerlo en esos términos. Y hay una serie de ejercicios muy interesantes de gente que quiso probar que las especies existían en la naturaleza y gente que dice lo contrario, que son simplemente artefactos creados por el hombre, ¿no?